Regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 9:09 y tenemos otro invitado especial para todos nosotros. Se trata de don Fernando Fernández, miembro de la dirección política del partido Fuerza del Pueblo, y es una extraordinaria oportunidad. Y delegado técnico ante la Junta. Delegado ante la Junta, para hablar de algunas cosas a una semana de las elecciones municipales. Gracias por estar con nosotros, Fernando. Gracias a ustedes por la invitación. Fernando, el gobierno ha establecido, lo decía nuestro invitado anterior en esa misma silla que usted está sentado, y reiteró que su meta es lograr el 70% de los territorios a nivel municipal. Pero hace unos días, nuestro amigo y su compañero de partido, César Fernández, la semana pasada estuvo ahí en esa silla también, y decía César que la oposición tiene como meta lograr el 70% de los territorios. Entonces, uno dice, bueno, si esa es la meta del gobierno y si esa es la meta de la oposición, ¿cuál de los dos está más cerca de la verdad? Porque aquí hay uno que está mintiendo, Fernando. Qué buena pregunta. Bueno, eso se contesta fácil. Vamos a ver. Mire, si el gobierno quiere buscar un 70%, está admitiendo que va a perder. Porque actualmente ellos tienen un 71.5%. Es decir, ya ellos están soltando... De los territorios. De los territorios. Están soltando un 1.5 de adelanto. Pero el gobierno obtuvo, creo que fueron 82, ¿verdad? En el 20. En las elecciones pasadas. Y se agenció unos 30 y pico, 32 me parece. Anda por los 113, 112. 107 creo. 113, 112 creo que es el último. Incluso el presidente hoy publicó un artículo en el que especificaba esos números. Presidente del PLD, de la Fuerza del Pueblo. Fernando. Estamos a 5 días de unas elecciones municipales. Y las señales que usted está viendo son básicamente de desesperación. Solamente antes de ayer, uno de los candidatos, bueno, se la agenció para hacer una publicidad en un acto privado, un acto en el que no aportó nada, ¿verdad? Y con una figura, como decía don Víctor hace un rato, que es un ícono del arte nacional, de la cultura nacional. Es decir, que están pasando límites en busca de un elector que no encuentran. Porque se agenciaron alcaldías que no fueron votadas para ellos. El PRM llegó al gobierno por una coyuntura muy específica, muy concreta que se dieron en las elecciones pasadas, en la que el partido de gobierno prácticamente colapsó, se dividió. Todo el mundo conoce esa historia. Y aún así, solamente pudo obtener 81 alcaldías. Pero recuerden que también colapsaron las elecciones de febrero de ese año. Es decir, que al ya desmérito que tenía el gobierno de turno en ese momento, a la ya división que mostraba su partido, a eso también se le sumó el desastre electoral del año 2020, de febrero del 2020. Las elecciones tuvieron que suspenderse y celebrarse en marzo. Es decir, con todas esas agravantes en beneficio del PRM, no pudo pasar de 81 alcaldías. ¿Qué hace pensar que ante el deterioro de la situación económica nacional, ante el deterioro del prestigio del gobierno, el elector le va a premiar con más alcaldías de las que le dio en el año 2020? Eso es un absurdo. Eso es un absurdo. De hecho, han cometido un error terrible. Porque pensar que cuando un alcalde usted lo sonsaca y se lo lleva y lo compra y le ofrece, usted se está llevando al elector de ese alcalde. Es un error político también garrafal. Es decir,
no hay ninguna posibilidad de que el gobierno repita, no el 71.5 que tiene en la actualidad, ni el 70. Es muy probable que la decepción sea tan grande que no lleguen al 60% de lo que tienen. Don Fernando, Adelante, es un privilegio tenerlo aquí con Muchas nosotros gracias. en el día de hoy. Usted como delegado técnico de la Fuerza del Pueblo ante la Junta, me gustaría saber varias cosas. Primero, ¿qué esperan ustedes de esa denuncia que han hecho del uso y abuso de los recursos públicos? ¿Qué esperan que le responda la Junta? Porque eso no es nuevo. O sea, ahora lo hacen los que están en el poder, pero antes lo hacían los que estaban, ¿verdad? Y también me gustaría saber cuál es la situación de los fondos de los partidos, si ya la Junta le entregó, qué es lo que dicen, si no lo han entregado, para cuándo le van a entregar. Había una queja de que hay un retraso. Sí, hay un retraso. Yo voy a decir mi opinión personal de lo que está ocurriendo con la Junta. Nosotros desde que esta nueva Junta llegó y tomó posesión, le advertimos de la necesidad de revisar los errores de la Junta pasada, de no tirar al vacío, al olvido, las auditorías que el sistema necesitaba, de las que ameritaba, porque todo lo que ocurrió en el proceso anterior se debió a ese descuido de la Junta. A pesar de que se le advirtió, incluso desde las primarias del Partido de la Liberación Dominicana, nosotros veníamos solicitando la auditoría del sistema de cómputos. Bueno, finalmente, a unos meses de las elecciones municipales, se hizo la auditoría, bajo presión de los partidos de oposición. Y esa auditoría arrojó resultados que parecieran sorprendentes, pero que los hechos ya habían dicho que había problemas. La Junta hizo un informe ejecutivo de eso. Incluso hubo una denuncia un poco mal interpretada del Partido de la Liberación Dominicana sobre hackeo, posibilidad de hackeo y todo eso. Pero todo eso lo dice la auditoría. Ahora estamos viendo un gobierno en un espíritu de desesperación acelerada. Camiones del plan social en la calle, que no se veían en 3 años, que no se vieron ni siquiera en diciembre, que es cuando el gobierno regularmente hace esas cosas. Y comedor económico. Comedor económico, sí, todo lo que son los servicios sociales se reactivaron. Mucha planchecita, aparecieron todos esos servicios sociales. Si usted mezcla, si junta, si hace un consomé, digamos así, de lo que está pasando en la Junta y lo que está haciendo el gobierno, la idea que le viene a uno a la cabeza es de que aquí puede haber un gran desorden electoral. ¿Dónde está nuestra esperanza? Por lo menos la que yo vislumbro. En que si el gobierno se equivoca y produce un desorden electoral en febrero, va a correr la misma suerte que el gobierno anterior. Es decir, estaría agregando ya a su desgracia esta adicional. El tercer elemento del que hablamos. Porque para nadie es un secreto que hay divisiones dentro del mismo partido de gobierno. Hay islas de poder, hay islas de confrontación que están activadas, pensando que el 24 es el 28 y que tienen que posicionarse y atrincherarse desde ya. Es decir, si la Junta Central Electoral analiza, pondera adecuadamente la situación en la que está y las actividades que está desarrollando el gobierno, no solamente usando los recursos a borbotones, los recursos del Estado, sino declaraciones incluso de algunos de sus funcionarios. Entonces la Junta tiene que abrir los ojos, plantarse en 2 patas y tratar de evitar el colapso. Porque nunca se habían visto cosas como las que se están viendo ahora. Este gobierno surgió como una respuesta del pueblo dominicano a una situación que se desbordó
en términos de corrupción en el gobierno anterior. Y eso para nadie es un secreto, y los casos judiciales lo dicen. Pero lo que está pasando ahora es mucho peor. Vamos, Víctor. El tema de los recursos, no me dijo si se lo cuál es la situación, si la Junta entregó. Cuando yo hablo de que la Junta tiene que poner ojo visor, estoy hablando de que no debe buscar elementos de confrontación con los partidos. Y ese es uno de ellos. No ha entregado. No ha entregado. ¿Y qué dicen? O sea, ¿cuál es la justificación de ellos para no entregar a 5 días de un proceso? Vaya usted a saber. O sea, yo, don Fernando, un privilegio. ¿Verdad? Gracias. Compartir un escenario de alguien de sus condiciones siempre un privilegio y para nosotros nos honra mucho. Pero, don Fernando, vámonos al pragmatismo de esta cosa. Tengo más de 1 año y medio desde aquí señalando punto por punto con la mejor de los intereses de que la Junta se supere a sí misma. Y cada vez veo 2 cosas. Un presidente de la Junta más genuflexo al Estado, al gobierno central, y un anacronismo en función a los elementos técnicos de organización del proceso. Los escáneres, equipo especializado de elecciones no van a ser utilizados. El software que se está utilizando, otra quimera más. Vienen ahora con escáneres HP comprados ahí en cualquier sitio, con redes vulnerables. ¿Qué es lo que está haciendo esta Junta Central Electoral? ¿Cómo podemos tipificar? Usted dio algunos punticos ahí, pero es un tema que es de amplia preocupación y que ellos y mire que no hay mala fe en lo que planteo, es que ellos mismos han construido este andamiaje que es de barro. Yo voy a decir algo y me van a excusar, porque lo voy a decir en mi nombre. Yo siento que en la Junta hay un grupo de jueces que se han apandillado. ¿Cómo así? Se han apandillado y entonces han dejado en minoría. ¿Miembros de la Junta? Sí, han dejado en minoría al presidente. Mierda. Lo que ha ocurrido es que el presidente de la ¿De quién? Junta ¿De ti? no ha podido hallar la forma de enfrentarse con ese grupo. Esa es la situación real. Pero explique algo más. ¿Cómo que se han apandillado? Porque simplemente usted ha hecho el enunciado, pero usted que está ahí dentro. No están pensando en el país, Ajá. están pensando en un partido político. Okay. Ay, mi madre. Esa es la realidad. ¿Cómo usted sacó relación ahí dentro? Porque antes, discúlpeme, incluso hasta cuando estaba dividida en contenciosa y administrativa, y luego de que se eliminó la fusión, siempre se le dio una participación a los partidos políticos y que generaba un equilibrio. Por ejemplo, un caso de Eddie Olivares, en un momento determinado en que estaba en mayoría la fuerza política que comandaba el país en ese momento. ¿Cómo está esa correlación de fuerza ahí adentro? Usted que está ahí dentro. Los hechos hablan por sí mismos. El elemento económico, por ejemplo, es un indicativo claro de eso. ¿Por qué retener los fondos de los partidos de oposición? Porque en este caso el gobierno no tiene ese problema. Hoy están retenidos, hoy a 5 días. Hasta donde yo tengo entendido, sí. Pero ¿es una parte o todo el dinero? Bueno, la parte que corresponde a este año. Todavía no se lo han entregado. Coño, pero y esto aquí está todo el mundo tranquilo. No. Pero Israel. yo le estoy diciendo Un pinchón de que dictadura. hay elementos que apuntan en la dirección equivocada, en lo que uno quisiera que fuera un proceso transparente, diáfano, un proceso en paz, digamos así. Y esa es la norma cuando se trata de los partidos que llegan sin saber por qué han llegado al gobierno. Es decir, a los que se le ha salido un billete premiado, electoralmente hablando, ¿no? Porque cuando un partido trabaja, su elector se gana el favor del elector, no tiene necesidad de hacer esas cosas. Bukele. No tiene necesidad. Incluso Bukele renunció del gobierno y se dio el lujo de ir a unas elecciones sin él ser presidente. Pero eso es porque hay un trabajo que se ha hecho en la base de la sociedad.
del cual él está seguro y su pueblo también. Entonces, cuando los partidos no llegan con ese trabajo, recurren a estas artimañas, a nombrar jueces que les favorecen, a usar recursos que son ajenos, es decir, todas esas cosas. Y eso Fernando, es lo que estamos viendo ahora. Nosotros podemos tener cualquier diferencia con usted en sentido general, pero hay que reconocer los niveles Eso me éticos. tranquiliza. Sí, no, en este caso no hay tanta diferencia porque somos de rescate, RD, gracias a Dios. Pero podemos tener cualquier diferencia en muchísimos órdenes. Sin embargo, el proceder ético con el que usted se ha manejado es digno de reconocer. El hecho es que la Junta Central Electoral, desde el punto de vista de esa ética y relativa moralidad, en su proceder y de manera específica en el caso de los recursos, ¿cómo le va a exigir y cómo va a manejarse posterior a este certamen electoral en función de no haber cumplido con su rol de árbitro y de administrador de los recursos que suponen ser la herramienta que van a utilizar los recursos de manera equitativa para este proceso? Bueno, yo no puedo hablar por la Junta, pero yo puedo decirle lo que es correcto o lo que sería lo correcto ante un sistema que todavía es democrático, hasta donde uno entiende. Que tenemos que presentar informe, ¿cómo estamos financiando? Así es. Pero además yo digo, eso es un elemento prácticamente innecesario. Es decir, ¿por qué buscarse un problema con algo que es tan obvio? Y que no son fondos que va a manejar usted para usted, sino que son fondos incluso ajenos ya, por ley. Es decir, no tiene sentido, a menos que haya detrás, ¿verdad?, el interés específico de llevar a los partidos de oposición a un proceso sin los recursos, sin los recursos necesarios para que se... La ley de asignación de recursos a los partidos políticos precisamente se hizo para eso, para evitar lo que la Junta está promoviendo. La ley habla, por el permiso, la ley habla de un plazo específico, es decir, en tantos días antes de las elecciones hay que decir... Es genérica en ese sentido. Es genérica. Okay. Elías. Bien, gracias Fernando Fernández. Bueno, Fernando fue un buen director de aduanas, pero que Danilo no lo quiso entender así, lo quitó. Lo conozco. Una cosa que yo no entiendo, aquí parece que se dio con la oposición lo que dice la Biblia, ¿verdad? Dice la Biblia, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. ¿Qué es lo que ha pasado con los alcaldes de la oposición, que más de 30 han venido para acá? Entonces, mi pregunta es, si de ustedes están viniendo para acá, ¿cómo es que ustedes dicen que vamos a sacar menos alcaldes? Lo primero es que a mí no me quitaron, Elías. Yo cumplí mis 4 años en la Dirección General de Aduanas. Pues corrijo entonces lo que dije. Mantén tu palabra. No, corrijo, porque yo tenía un malentendido. De hecho, yo debo revelarles aquí que yo tenía un mes que le había renunciado al presidente. Sí. Pero no había un problema interno, era ahí. Había muchísimas cosas, sí, pero solamente para aclarar ese punto. Bueno. Y eso yo lo que sé es que había un rumor, que había problemas. Pero vamos. Es su chisme. Es que el invitado conteste, ¿no? Que usted cree que va a venir aquí a manipular. Te está frenando demasiado. La otra parte, don Elías, es que yo recuerde, en los tiempos en que se escribió la Biblia no había democracia, ni elecciones, ni nada que se pareciera a eso. Es decir, que usted no puede jalar por los moños un pasaje bíblico para asignarlo a un sistema democrático que en esa época no existía. Ay, no lo culpo. Me da esa impresión. Con cariño. No fue adecuada. Luis, quítale la corrección. Un niño especial. Nosotros estamos analizando, o queremos analizar. No, que la democracia como él la describe, así existía, no de otra forma, pero existía. Montesquieu fue en el siglo XVI que concibió la separación de los poderes. Estamos hablando un inglés, un filósofo. De la Biblia, ¿verdad? Que estamos hablando de la Biblia. Dele. El Nuevo Testamento. Los reyes eran hace más de 2000 años. Oye, que los reyes eran democráticos. Claro, era un sistema democrático. Adelante. Dicen que cuando uno insiste en un error, llega al absurdo, ¿verdad? Bueno, estamos llegando. Correctamente. Mire, se trata de un problema muy concreto, el problema dominicano.
y del gobierno del PRM. Si el PRM entendía, como lo hizo, que agenciándose alcaldes de la oposición iba en su beneficio, pues bien. Esa es una decisión política que pudo haber sido acertada o no. Nosotros vamos a ver si lo fue. Correcto. En 5 o 6 días. Es decir, que para eso no hay que Vamos que volverse loco. Vamos a esperar. Aquí lo más importante entiendo yo, para nosotros, no es si nos quedamos con una alcaldía ajena o no. Aquí lo más importante es qué va a buscar el elector repitiendo alcaldes que han fracasado. Ese es el meollo del asunto. Por ejemplo, yo entiendo que en la ciudad capital, la alcaldía, no importa cómo se llame, la alcaldía de la capital ha fracasado. Ha fracasado. Desde el 2012, el argumento, por ejemplo, por excelencia del candidato de la oposición en esa época, eran los invernales, era el alcantarillado de la ciudad. En el 2012. Y estamos en el 2024 ya. Ese sigue siendo el problema. Entonces, esas alcaldías sucesivas han fracasado. Francisco, yo no puedo desaprovechar esta oportunidad histórica. Fernando. Francisco. Fernando. Gracias. Aquí, hasta te han... Pensando en Francisco Peña, que va a ganar en Santo Domingo. Oye, ¿por dónde se fue? Puede ser otro Francisco, José Francisco Peña, pero Francisco Peña no. Mire, yo no voy a tener, Fernando, la oportunidad de quizás con frecuencia verle o de hacerle esta pregunta. Y sin ánimo de, si no la quiere responder, lo entiendo. Ahora, quiero hacérsela porque creo que usted es una de las personas con mayor nivel para responderme esta pregunta. Yo siempre, y lo he dicho públicamente aquí, tengo mis reservas con las posibilidades finales de la Alianza Rescate RD desde el punto de vista presidencial. Porque yo sostengo una teoría muy personal de que el presidente Medina no va a mover media piedra para que Leonel vuelva a subir la escalinata del Palacio Nacional. Es una convicción yo tengo en función de lo que yo he estudiado de Danilo, su comportamiento, su forma de ser, resentido, una persona que es difícil de perdonar. Eso es una convicción personal que yo tengo, que él podrá demostrarme lo contrario en el porvenir de los días. Y le he dicho a muchos amigos de la Fuerza del Pueblo que si ellos piensan y están contando que con Danilo que ellos van a ganar, que se olviden de eso. Entonces, usted que fue asistente del presidente Medina, cuando poca gente lo era al inicio de su... Yo quiero que usted me dé su opinión sobre esa valoración que yo tengo de los esfuerzos que él haría para que finalmente la alianza se consagre a nivel presidencial. Voy a ser descarnadamente honesto con usted. Eso es lo que yo quiero, por eso le estoy preguntando. Mire, yo duré 31 años al lado de Danilo Medina. 31 años. Wow. Se presentó la situación que se presentó, que yo la vi venir en la transición del 2012. En la transición del 2012. Si ustedes buscan en los archivos, hay una fotografía en las escalinatas del Palacio Nacional, el 16 de agosto del año 2012, cuando Danilo llega al Palacio. Yo no fui a su toma de posesión. Yo esperé al presidente en ese momento, vestido de gris en las escalinatas del Palacio. Si ya yo en la transición veía venir algunas cosas que ocurrieron, que no me gustaban. Wow, usted no estuvo en el acto. Yo no estuve en el acto. Wow. Dicho esto, yo concordaba exactamente con usted. Incluso yo llegué a decir, delante de muchos de mis compañeros. Es decir, pero ¿en qué momento usted concordaba con él? ¿Pasado o presente? Hasta hace poco. Hasta hace poco, vamos. Yo llegué a decir en una reunión de la dirección política de la Fuerza del Pueblo que yo no iba a ser un obstáculo para que se diera una alianza con las fuerzas opositoras, incluyendo al PLD. Y agoté ese turno porque yo sabía que mis compañeros me veían
Como un así, obstáculo, exacto. como el posible obstáculo. Y yo, Como una retrasa. sí, dije que no lo iba a hacer, pero advertía que yo creía y estaba convencido de que Danilo Medina se sacaba los 2 ojos para que Leonel perdiera uno. Usted pensaba en ese momento. Yo ¿Y qué dije piensa eso, ahora? yo dije ¿En eso. qué año fue eso? Aguántese, que eso ahora Hace recién- poco. Él lo sigue pensando. No, Yo no, dije él eso. dijo. No, aguántate, es un hombre que tú no vas a Vamos a poder escuchar. Ahora yo les voy a decir lo siguiente. Vamos a ver. Ya él los perdió los 2 Mm. y Leonel no ha perdido ninguno. Farmacia Mella. Eso Oíste, significa Lía. que ya Danilo no tiene nada No que tiene perder. nada que perder. Entonces se abre la posibilidad real de que esta alianza funcione Oíste, Lía. y que él no sea ningún obstáculo para ello. Así yo lo veo ahora. Bueno, Yo, Espero haber contestado. ahí está. yo Ahí sabe está que la yo respuesta. pensaba igual. Usted me corregía a mí. Usted pensaba. No, yo estuve aquí que evangelicé a este hombre, él pelea con este hombre. Él me doblegó Yo soy un porque periodista independiente. Pero que me preocupaba Pero- realmente. pero- ¿Usted la es independiente? Sí, lo, claro. lo que está Si pasando. me lo está diciendo Fernando, Claro. que tiene más que esencia que yo, No, y un No, hombre de Tuvo mayor ciencia. diferencia Que yo- con Danilo Medina No, y que lo usted. conoce, con- 31 con- años. Ahora, Que además yo sigo- no he escuchado todo- los comentarios. No he escuchado los comentarios. Muchas gracias. Ahora, Mire, los- yo sigo a Fernando. Los Te voy a decir, matrimonios se no lo he rompen porque escuchado mira, desdiciéndose. 31 años siguiendo a Danilo y se rompió eso. Está bien. Los matrimonios se Eso rompen. la vida. Pero- Matrimonial de 31 caracteres, años. Eso pasa. Pero él es capaz de hacer una catarsis. Búscalo en el diccionario. Oye bien, entonces, a ti Elías. Y entender también que sucede eso ante las mejores familias. Qué fisto. Y que hoy quien fue tu adversario, mañana puede ser tu aliado en política. Yo no estoy condicionando lo que usted ha dicho, sino estoy haciendo acopio de lo que usted acaba de expresar ahora mismo, de alguien que fue por lana y ha resultado tranquilado, que me está Tranquilado mirando. yo. Ahí. Tú mismo, tú No, mismo. porque yo Tú le voy a mismo, decir una maldito, cosa, que yo- tú no tenías que poner aquí esa pregunta y decirle a él, No. condicionarlo Ah, antes usted de... tiene que decirme a mí lo que yo tengo no, para que preguntar. nada, para No, nada. yo pregunto. Lo que no creo que sea Vamos, elegante, Isidro, elegante. vamos.